un nuevo episodio del podcast Vidas que Inspiran y estamos con ustedes, Laura Medina y Pamela Onofre. Y nuestro invitado de hoy es un invitado al que tengo muchísimo cariño y es Israel de la Rosa. Ay, muchas gracias, Pamela, muchas gracias por el recibimiento, Laura. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Israel. No. Y pues bueno, Israel, platícanos. Nace Israel y luego... Híjole, pues nace, para empezar, Isra nace un 6 de enero. El día de Reyes, exactamente. 6 de enero. ¿A poco? Okay, Sí, cierto, exacto. Nace un niño irreverente, divertido, siempre con sueños y la ilusión pues yo creo que cualquier niño trae la ilusión de querer sus ideales y crecer y así. Viví una infancia muy bonita, de hecho ustedes forman parte de mi infancia hasta cierto punto, y más tu hermano, ¿verdad? Rafa, que le mando saludos. La verdad, somos 3 hermanos, pero actualmente somos 2, ¿verdad? Mi hermano mayor falleció cuando yo prácticamente tenía 1 año. Sí. Ok. Sí, falleció él de leucemia, fíjate. Cuando yo nací, pues básicamente él ya traía un diagnóstico de leucemia. Anteriormente las situaciones de médico, salud, no eran como muy de que, costeable, vamos a hacer ¿cómo se llama? Trasplante de médula ósea. Entonces, pues fue un poquito difícil. La verdad es que yo no lo conocí, pues básicamente estaba bebé. Entonces, al año que tengo yo, mi hermano fallece y se puede decir que me quedé como el grande de la casa, junto con mi hermana, yo le llevo 3 años a ella, que saludos, hermana, desde hasta Boston. Y quedo yo como el mayor, pero no me gusta decir eso porque ya después aprendí en un curso de constelaciones que uno nunca debe tomar los lugares que no les corresponden. No sé si eso también hasta cierto punto tuvo que ver ahí en mi vida, porque muchas, eres el mayor de la familia, pero realmente siempre fui el sándwich. Fui el del medio. Pues sí, la verdad es que, te digo, crecí en una familia un poquito diferente. Bueno, yo creo que todos en algún momento crecimos en una familia donde a lo mejor tienen diferentes contextos o problemáticas, pero bueno, en la mía, en ese momento también, aunado con la situación de mi madre, que falleció mi hermano, mi mamá estaba cruzando con una situación de divorcio. Entonces esta parte era muy difícil porque pues imagínate nosotros chiquitos y ver a nuestros papás de repente saber que ya no se llevaban bien. Y era muy como vivir como una situación de hostilidad. Y fíjate que ahorita que tocas ese punto, digo, algo que yo veo que es algo como común, pues es cuando se tienen dificultades, por ejemplo, en problemas de salud, en este caso como lo fue tu hermano, de enfermedades tan fuertes y tan pesadas, y sobre todo cuando te enfrentas también a una muerte, o sea, sí muchas parejas llegan a romper por esa situación, ¿no? Sí, por el proceso y sobre todo saber que si te ayudó a tu pareja en ese momento, pues bueno, une más la relación, pero si no te ayudó, que fue el caso de mi papá, que la verdad es que cuando mi mamá estaba con las quimioterapias de mi hermano, pues obviamente mi papá andaba con otra persona, entonces era como, oye, estoy en un momento difícil de mi vida y no me apoyas, sino al contrario, estás con otra persona que ni siquiera es tu esposa, tu pareja, etc. Desde ahí ya hubo problemas. Agrégale que, pues bueno, yo desde chavito, pues siempre han dicho que la orientación sexual se hace y realmente no. O sea, desde chavito tú sabes, yo desde niñito, 5 o 6 años que estaba en la primaria, yo me acuerdo que veía a los niños y se me hacían muy bonitos. Yo decía, pero ¿por qué no me gustan las niñas? Y sí me gustaba convivir con las niñas porque pues me la pasaba en el recreo con ellas. Que por cierto, ahí en la anexa, en la normal, donde estudiamos, tengo muy bonitos recuerdos porque yo quería estar en la rondalla y yo veía a las niñas con sus falditas y yo decía, ¡ay, qué padre! Entonces, desde ese momento yo ya sabía que tenía algo diferente en mí. En ese momento no sabía porque crecí en un ambiente cristiano. Mi mamá, cuando supo de lo de mi hermano, mi mamá se acercó mucho a la iglesia cristiana. Entonces yo siempre fui, pues básicamente crecí en una iglesia cristiana. Mi papá pues siempre fue católico, nunca lo profesó. Y siempre eran como esta dualidad, ¿verdad? Desde ahí yo ya conocía hasta cierto punto que algo andaba ahí raro en mí, ¿verdad? Oye, pero fíjate que ese es... O sea, porque a los 5 o 6 años, ¿cómo detectas y cómo dices? Yo me acuerdo, yo también me acuerdo que yo desde kinder yo ya me fijaba en los niños. O sea, a mí me gustaban los niños ahí. Ya tenía yo el niño que me gustaba. Pero, ¿en qué consiste? Digo, porque yo me acuerdo que me gustaban los niños y jamás pensé si era o no era correcto. Entonces, ¿cómo desde los 5 o 6 años, qué fue lo que pasó
o cómo era la comunicación para que tú ya estuvieras sintiendo que algo no cuadraba? Uy, pues fíjate que yo creo que principalmente los prejuicios. Te voy a decir por qué. En la iglesia, bueno, no quiero entrar mucho en religión, pero en la iglesia en la que yo iba, cristiana, siempre mencionaban todo de que no, pues el hombre está para servir a la mujer, que siempre están para ser unidos y el camino del hombre es tener sus hijos, seguir a Dios y profesar pues el bien, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya se me marcaba mucho esta situación de que tenía que ser así. Pero yo la verdad es que en mi mundo infantil, pues yo nunca pensaba en eso, ¿verdad? Yo nada más pensaba en que me gustaban ciertos artistas, en que veía a los niños y yo decía, ay, mira ese niño qué guapo. Pero yo decía, ¿pero por qué? Porque yo me voy a fijar en un niño cuando debería fijarme en una niña, porque también ya existían pues, los noviazgos de juguete, sí, ¿verdad? Me acuerdo que hasta ahí mismo en las kermeses que habían como un registro civil. Sí. Oye, Isra, aparte porque, o sea, tú creciste en una familia tradicional, pues veías que tu mamá y tu papá. Exactamente. O sea, también lo veías en tu casa y sí, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Y tú decías, pues, ay, entre niños se casaban, pero nunca vi que niño y niño, ¿verdad? Al contrario, siempre había la situación despectiva de que, no voy a decir palabras, pero llamado de una manera despectiva, ¿verdad? Y desde ahí me fui dando que eso era malo. Bueno, yo dije, eso es malo porque la gente no lo quiere o es despectivo. Entonces, pero al final del día uno es niño, disfruta su niñez, juega, se divierte, aunque muchos critican. A mí me criticaban porque no me iba a jugar fútbol con los niños y era un bullying tremendo porque prefería mejor vender hielitos junto con Rafa y vendíamos hielitos y jugamos con las niñas y nos divertíamos y esa es la manera de divertirnos de nosotros, aunque mucha gente no lo entendía, ¿verdad? Desde ahí empecé a vivir mucho esta parte de la separación o del contexto social, que de alguna manera la misma sociedad te hace a un lado, en que tú eres diferente porque tú no juegas fútbol, porque tú no te gustan las niñas, porque te gusta estar con las niñas en otra situación. Entonces, desde ahí yo empezaba ya más o menos a definir esa situación. Pero fíjate, y eso yo creo que es muy importante que también la gente lo sepa, que también los padres es importante que cuando conozcan que sus hijos ven alguna situación diferente en sus niños, capten y hablen con ellos, ¿verdad? La parte de la orientación sexual, yo siento que no hay ningún problema cuando la hablas desde niño con tus hijos. Ojo, orientación sexual, no hablar de cuestiones sexuales ni de infecciones, porque un niño, pues, ¿qué va a saber de infecciones de transmisión sexual, de situaciones tan adelantadas cuando estás para vivir tu niñez, ¿no? Pero sí recalcar en que amas a tu hijo simplemente, yo te amo como eres, te voy a apoyar. O sea, que el padre siempre le haga saber al niño que están ahí para apoyarlos, que si tienen alguna duda, que si tienen algo en donde ellos se sienten incómodos, que lo hablen, ¿verdad? Yo no tuve eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues siempre escondía mis sentimientos y trataba yo de lidiar con ellos, ¿verdad? Para que mis padres pues no se enteraran y yo resolver la situación. Pero ahí aprendí básicamente a que aquí cuando uno tiene una orientación sexual diferente, muchas de las veces tienes que aprender a lidiar con las situaciones que se presentan en la vida cuando no tienes un apoyo moral por parte de tus padres. Y es cuando ya te nidas con los amigos, que estás en el recreo y conoces que de alguna manera tienes un amigo que puedes confiar, etcétera, y pues empiezas ahí a tener esa amistad que es como tu segunda familia, por así decirlo. Oye, Ra, sí, dime. Te voy a interrumpir tantito, porque me surge, o sea, me vibra, ¿no? Ahorita lo que tú dijiste, cómo es importante decirle a nuestros hijos que los queremos por cómo son. Yo con mis adolescentes, yo sé que es importante decirles que los amas, no importa qué, porque eso impacta en todo, en que si reprobé, mi mamá no me va a querer. Si me pasó, o sea, si me violaron, mi mamá no me va a querer. ¿Sí me entiendes? Claro. Y es decir, que no pasa, o sea, que no importa qué pase, no importa quién seas, yo te voy a amar porque eres mi hijo o eres mi hija. Claro. Esa parte sí es importante, o sea, la parte que tú le digas a tu hijo no es de que te amo a pesar de que, o te amo aunque seas así, no, simplemente es demostrarle amor, cariño. El demostrarle amor y cariño a un niño siempre le va a dar la seguridad
de saber que pertenece a una familia, que a lo mejor puede estar el papá o no puede estar la mamá, o puede ser papá y abuelo, o papá o mamá y abuelita. No importa, lo que es importante es que el niño crezca con bases de amor y seguridad, a eso me refiero, no tratando de aceptarlo como tal vez. El niño propio va a ir tomando su camino en su orientación, pero eso le va a ayudar y le va a permitir a que el día de mañana, oye, tengo una duda sobre esto, ¿sabes? Creo que me empiezan a llamar la atención los chicos, pero no sé si esté mal o esté bien. Entonces, eso te va a dar armas para que tu hijo o tu niña empiecen a platicar contigo, porque los criaste desde el amor y eso les ofreció la seguridad y eso les ofreció esa conexión que hay con el padre, y que no tu hijo a la larga vaya y hable con el amigo o con la persona que le ofrece amor y no lo es. Entonces, ahí evitas muchas situaciones, a eso me refiero, ¿verdad? Que la importancia de poder amar a tus hijos sobre todas las cosas y darles esa seguridad desde chiquitos. Mi mamá en ese tiempo, la verdad, digo, no es un reclamo, incluso mi mamá, yo siempre le he dicho que la amo, pero en ese momento también hay que tener en cuenta que mi mamá, imagínate, la pérdida de mi hermano, la separación y problemas con mi papá, y agrégale que a lo mejor sabía un poquito de mí, porque pues yo creo que desde niño se me veía. Entonces era como esta parte de que, a ver, tantos problemas, trato mejor de evadir esto y mejor refugiarme en la iglesia, y que la iglesia como que te eduque. Entonces no tendría que ser así, ¿verdad? Yo creo que la educación viene desde casa, el amor y la seguridad siempre van a venir desde los padres, no desde agentes externos, ni la iglesia, ni la escuela. Primero debe de ser en la casa, ¿verdad? Sí, es como abrirles la confianza, que los niños tengan la confianza de acercarte, que primero vayan contigo si tienen alguna duda, que primero vayan con sus papás y no vayan con gente ajena. Por más un problema que tú lo consideres. En ese momento yo lo consideraba problemón, porque en la iglesia me decían que la homosexualidad era un pecado, que los que no estuvieran libres de ese tipo de pecados no iban a entrar a los cielos, al reino de los cielos, de que prácticamente iba a vivir en una situación, o sea, muchas cosas que desde ahí te empiezan a infundir miedo y dices, híjole, estoy mal, o sea, estoy mal como ser humano, estoy fallando. Entonces desde ahí, y luego sin crecer con esta parte de la seguridad que te dan en tu casa, pues dices, híjole, ¿cómo lo hablo con mi mamá si al final del día no tengo como esa conexión de que ella me pueda aceptar tal cual soy? Entonces empiezas a refugiarte en situaciones externas, que después ahí vienen los problemas. Fíjate. Y bueno, para no hacérsela de cuento, llegó la secundaria, que fue de las etapas más difíciles de mi vida. Ya mis papás están a punto de separarse. Mi papá ya me empezaba a decir, yo quería estudiar comunicación en ese momento, y me decía ya cuestiones despectivas de que, quieres ser artista, o sea, en manera de burla, quieres ser artista, y sí se burlaba de mí, o quieres ser actriz, o sea, cosas despectivas, y desde ese momento a mí ya me calaba más la situación de mis padres que se estaban separando, que de alguna manera, pues ahí, ahora sí que son cosas que no deberían de estar en los hijos, porque pues yo cómo las arreglo. Más sin embargo, sí te repercuten en que en tu casa hay hostilidad, ves pleitos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que es que voy a revivir muchas cositas, pero yo tenía una amiga en la primaria y luego después ya en la secundaria no la vi mucho, pero su papá era dueño de uno de los antros gay. Entonces, una persona conocida me dice, pues ve al antro gay, y yo, pues soy menor de edad. ¿Y qué antro es? No, pues tal antro. Me acordé que mi amiga me decía que su papá estaba en ese bar de guardia de seguridad. Le dije, oye, dile a tu papá que voy a ir, que me dé chance de entrar. Pues ¿En secundaria? En secundaria, pero yo a esta niña la conocí ahí. Ajá. Era una niña así con pequitas, y la conoce tu hermano y yo. Entonces, pues no me digan cómo, pero imagínense, y en ese momento ya era una situación de rebeldía, el no querer estar en mi casa, el tratar de querer hacer lo contrario, ya era una situación, no sé cómo llamarlo. Ya estabas en la preadolescencia, en la secundaria. Sí, pues te podría decir, pues al final del día yo entré a los 16, 17 años a este antro, y me acuerdo que el papá de esta amiga, yo no voy a decir nombre ni nada, pero me acuerdo que me dijo, sí, me dijo, pero pásale, pero pues es que yo te voy a cuidar aquí. Hasta cierto punto sí me cuidaba, pero la verdad es que él estaba en la puerta. ¿Qué podía hacer? Yo estaba adentro y bueno, me empecé a involucrar con gente que no
que no me dejó nada bueno. Conocí hasta el dueño del antro, me invitaban cervezas, empecé a vivir la vida muy chavito. Hubo momentos donde me acuerdo que literalmente cuando tomaba, pues uno estúpidamente pues empiezas a decir, ay, estoy feliz, toda la vida vibra alrededor de mí, las luces, la música, y empiezas a olvidarte de esta parte de responsabilidad. Hubo momentos donde literal, me acuerdo que una vez salí del antro muy tomado. O sea, tomen en cuenta que no pagaba cerveza, o sea, el dueño me las aventaba y sus amigos. Una vez me acuerdo que sí, literalmente afuera del antro me quedé en el suelo, literalmente tirado, o sea, alcoholizado. Yo me acuerdo que no tenía fuerzas de nada. No sé, ya no me quiero imaginar si alguien me puso no en la bebida, pero yo terminé muy mal. Gracias a Dios hubo unos ángeles, unos chavos que me rescataron. Me acuerdo que nada más me agarraron, vas a tu casa, y yo sí, pero nunca supe cómo le hicieron para llevarme. Yo nada más me acuerdo que me subieron a un carro, yo nada más veía viendo el techo porque venía acostado, y no me digas cómo, pero yo me acuerdo que ellos me dejaron en mi casa, y llegué casi creo a rastas y vomitando, mi mamá enojada, mi hermana llorando. Y desde ahí la situación de adolescencia fue muy fuerte porque yo trataba de evadir estas situaciones que vivía. Vuelvo a lo mismo, que no podía aterrizarlas con mi mamá o con mi papá, y trataba de sacarlas yo tontamente en el alcohol o en olvidarme un poquito de ese contexto, ¿va? Bueno, toqué fondo. Aún así mi mamá me empezó no, tienes que acercarte a Dios, tienes que ir a la iglesia y todo, pero me acercaba a la iglesia tratando de buscar razones y le decía a Dios, oye, perdóname Dios, yo no quiero ser así, o sea, quiero hacer mi vida bien, ¿verdad? Pero no, veía que no cambiaba, y al contrario, en la iglesia empezaban ya a decir que yo pues estaba haciendo mal, que yo tenía demonios dentro de mí. Hubo momentos donde me sentí tan mal porque yo servía en la iglesia con el grupo de niños, traté de reivindicar, ¿verdad?, mi vida, pero la misma iglesia me desertó porque había momentos donde llegaban a mi casa y literalmente le decía, vamos a orar por Israel, señor Ale, ¿no? Y empezaban a orar y a gritar, y me acuerdo que hasta, y sopla, Espíritu Santo, y me tumbaban, y para mí fue tan denigrante el saber que yo era una persona no apreciada por mi orientación sexual y por todos los problemas que tenía, lejos de sentir que con Dios, no con Dios, porque con Dios la verdad es que sí lo he sentido, así hoy en día ya puedo decir que Dios es como mi papá, pero la iglesia en ese momento, lejos de unirte, me sesgó más. Estamos hablando de que tú necesitabas la comprensión, la aceptación, sentirte amado, y te decían, acude a la iglesia, y un lugar donde se supone que debe de ser de amor, al contrario, te censuraba y te reafirmaba que tú estabas mal, que no eras merecedor de ese amor, que, o sea, pues que eras un error, básicamente. Entonces, imagínate yo con todo eso y que toda la iglesia lo recalcara. Para mí fue muy difícil porque yo decía, híjole, o sea, entonces, pues, ¿qué estoy haciendo yo, verdad? Estoy haciendo todo mal. Y no era algo como de que, ya no quiero sentirlo, porque no es una gripa, o sea, y el no tener la información de mis padres, de mi padre menos, de mi mamá, pues la información que me podía dar ella era la situación de la iglesia, pero no una situación como, pues científica de que, conozco la orientación, hijo, tú no. Tuve que luchar con muchas situaciones, la verdad, y enfrentarme a muchas cosas, que bueno, que al final del día repercutió en que yo conocí a un chico en Sonora. Fui, lo visité siendo yo un adolescente, y le pedí apoyo a Rafa, ya no sé si se acuerdan, ¿no? Pero sí, yo me fui. Que esa edad se nos hace todo fácil, exactamente, ¿no? Sí, no mides el peligro. Sí, y también cuando los padres hasta cierto punto están tan ensimismados en sus problemas, hasta cierto punto hay un momento en que se olvidan de los hijos, ¿verdad? Y es cuando vienen situaciones de no un apoyo frontal con ellos. Y bueno, te digo, de ahí se entablaron situaciones como conocí a este chico, tuvimos ahí una situación de salud que también yo me enfrenté muy fuerte, y que al final del día eso hizo que tocara base y que quisiera salir de esa situación como de una manera rápida, porque dije yo, pues siento que hasta cierto punto me voy a
a morir, ¿verdad? Por todo lo que me estaba pasando. Ya básicamente quería, pues olvidarme otra vez con la parte no de las drogas, sino del alcoholismo. Pero la verdad vi que no era un buen camino porque ya me había pasado esta parte y veía lo que me estaba arriesgando. Entonces... Ahí sí tuviste lapso de conciencia de que me pudo haber pasado, digo, porque neta te pudo haber pasado algo terrible en el episodio en el que estabas alcoholizado, tirado afuera, ¿no? Digo, claro. Estas personas que fueron ángeles que te llevaron a tu casa, bien pudieron haber sido personas malas y haber hecho... Pues, exacto, aprovecharse a lo mejor de mi estado en el que yo estaba, que ¿verdad? eras un niño, o sea, que por el estado en el que estabas, que no podías defenderte, pero aparte eras un niño. Exactamente, imaginemos que yo ni siquiera era mayor de edad y que todo esto pasó mientras yo no era mayor de edad. No hubo alguien que de alguna manera tuviera un control sobre mí. Yo tomé decisiones equivocadas de las cuales pues en ese momento no aceptaba responsabilidades porque no sabía, pero hoy en día pues supe que hice mal. No solamente fue eso, o sea, ese tipo de cosas, por lo mismo, el no hablar con mis papás, el no tener esa confianza con mis papás, cargó esta situación de alcoholismo y luego después de conocer a personas que sabes que una persona te habla bonito y que en tus padres no lo estás recibiendo y que no te están entendiendo la situación, ¿qué es lo que hace? Pues te empiezas a enrolar con gente que te habla bonito y pues ¿qué pasa? Puedes empezar a tener relaciones sexuales sin condón y que puedes arriesgarte a tener infecciones de transmisión sexual, un VIH, SIDA y eso genera hasta cierto punto otro desbalance, ya no nada más emocional, ya estamos hablando también en cuestión de salud, ¿verdad? Por eso es que también en la comunidad LGBT también hay tantos casos de VIH, SIDA. No es porque, es que ellos lo traen, no. El problema es que la comunidad desgraciadamente no tiene un soporte a veces frontal con los padres y qué es lo que hace, se refugian con personas o tienen relaciones sexuales no consensuadas o escondidas porque es malo. Entonces como es escondidas, no traigo condón, no traigo lubricante, así mero, no importa. Entonces ¿qué es lo que pasa? Eso desencadenan otros problemas de salud, ¿verdad? Digo porque yo lo viví y hasta cierto punto fue como tocar base y tocar fondo en mi vida, el saber decir, o sea, ya me pasó esto, pues ahora qué, ¿verdad? Pero bueno, al final del día, fui con este chico. Más adelante, en una clase de biología, resulta que la maestra habla de sexualidad, algo que jamás en mi vida se había hablado. O sea, en mi casa, pues imagínate, vivía en una burbuja donde no se hablaba de homosexualidad, de infección de transmisión sexual, de protección, pues menos, cállate, eso no hablarlo. Entonces, al no tener yo información y al saber que yo había tenido relaciones sexuales sin protección, la maestra empieza a hablar sobre el uso correcto del condón, sobre las infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues algo dentro de mí dice, hay que hacerte algo, o sea, hay que hacerte la prueba, o sea, no puedes estar así, ¿verdad? Junto dinero, voy y me hago la prueba y resulta que pues salgo positivo, ¿verdad? Soy VIH positivo. Imagínate, o sea, ya sesgado de la iglesia, hasta cierto punto no comprendido por mis padres por pasar por esa situación de problema. Y agrégale esta parte, pues todavía se me dificulta más, ¿verdad? Llegó un momento donde yo lloré literalmente, me tiré, me acuerdo con mi hermana no comprendía por qué lloraba, pero yo lloraba porque de plano yo quería, pues, morirme, o sea, ¿qué estaba haciendo? Nada estaba saliendo bien, ¿verdad? ¿Qué edad tenías, Israel? ¿Estabas en secundaria? Tenía 17 años, más o menos, ya tenía 17 años. En prepa, ya estaba en prepa más o menos. Y supongo yo, es que me pongo en ese lugar y mi pensamiento, dado que venías de la iglesia y la iglesia te tachaba de pecador, no fue así como, claro que sí, porque me lo merezco y Dios me castigó porque soy un pecador. De hecho eso pasó, fíjate, porque cuando yo pedí ayuda, en ese momento me acuerdo que yo no quería decirle a mamá, y mi mamá dice, bueno, habla con la maestra de la iglesia, ella te va a entender. Yo dije, bueno, entonces fui con la maestra de la iglesia, le hablé. La maestra de la iglesia va y le cuenta al pastor, el pastor me habla en su oficina y yo dije, bueno, me va a apoyar, ¿verdad? Y no. El pastor ahí en ese momento me dijo, eso te pasa por desobedecer a Dios y tus pecados y estás condenado a morir y a vivir en pecado. Y dice, y eso no nada más, y ahorita mismo lo vas a ver tu mamá. Me acuerdo que en ese momento le habla a mi mamá y mi mamá va preocupada a la iglesia. Y de hecho rompió un artículo que hoy en día es un delito federal
el haberlo hecho, pero en ese momento ya un niño indefenso, no sabía. Mi mamá mi mamá dice como, ¿y qué es eso? Mi mamá no sabía ni siquiera qué era eso, o sea, cuando le explica a mi mamá, pues empieza a llorar porque obviamente ya tenía una pérdida de un hijo, entonces imagínate que le digan que mi mamá pues empieza a llorar sin información dentro de su burbuja. Sobre todo contexto, porque en aquel entonces, o sea... Va a empezar, tu mamá ni sabía, y lo que se sabía en ese entonces es que un diagnóstico así era la muerte. Exacto. Entonces, precisamente lo que acabas de decir, o sea, ya se me murió un hijo y ya se me va a morir otro. Sí, empezó una catarsis con mi mamá. Yo obviamente me alejé de la iglesia porque lejos de sentirme apoyado, me sentí juzgado y sesgado, pero nunca perdí, la verdad, la fe en Dios, porque hasta cierto punto yo sí crecí en un ambiente cristiano. Hoy en día no creo en la religión, pero sí creo en que hay un ser supremo que te cuida y que está ahí, que por algo estoy aquí hoy en día y que me ha sacado adelante, la verdad, de muchas cosas. Pero bueno, al final, yo como sabía, dije, me voy a morir. Yo lo último que quería hacer era irme a terminar mi carrera y dije, quiero terminar mi carrera, por lo menos estudiar comunicación, irme y de este mundo, pero en paz, por lo menos con esa meta hecha. Entonces yo me fui a Monterrey sin un esquema. Entonces le dije, sin haber ido al médico. A nada, simplemente. No, porque me dijeron que un medicamento, pero que no sé qué. Entonces yo dije, primero voy y cumplo mis sueños antes de morirme, porque yo creo que ya mañana me muero. Y estúpidamente, porque era ignorante en ese momento. Sí, no sabías. Pero ahí voy a la escuela, voy allá. Yo siempre he sido una persona muy responsable, entonces pues la carrera 4 años, mi papá no me quería pagar la carrera, mi mamá con lo que podía me ayudaba, entonces allá tenía 3 trabajos, más aparte la escuela. Entonces no comía, no dormía, me la pasaba trabajando. Muchos chavos que se fueron a estudiar allá desertaron porque eran de otras partes de la República, pero dije, no, yo tengo que mínimo cumplir este sueño antes de morirme, ¿verdad? Pues bueno, para no hacerse larga, el virus empezó a recorrer, imagínense 4 años de desgaste, sin comer, sin nada, pues obviamente... Sin tratarme, quedé pues en una fase muy, muy mala. Y al final del día terminé la carrera, que yo prácticamente un día antes de la graduación yo sentía que ya me moría. Y decía que no cumplí el sueño, pero desperté, me gradué. Terminando la graduación me fui a San Diego, California. Me esperaba, en ese proceso mi mamá me estaba ayudando a hacer lo de la visa. Me fui, llegué gracias a Dios con angelotes allá. Llegué en una fase pues terminal, la verdad. Sí, de plano, claro de 1000 células CD4 que tenía, llegué con 98 células, o sea, en una fase donde ya no la contaba, prácticamente era para llegar y fallecer allá. Gracias a Dios y a la tecnología de Estados Unidos, pues pero en ese momento en México no la había, me dieron un medicamento de primer mundo, de primera tecnología, que hizo que me sacara de ese estado y que fue un proceso muy largo, ¿verdad? Pero bueno, ahí no termina, o sea, la verdad es que yo estando allá y en ese proceso de aceptación, de tratar de mantener mi vida y bueno, ya cumplí este sueño y no me morí, dije, me voy a regresar a Torreón para seguir con mi vida. Y bueno, ahí es cuando regreso, buscando trabajo, me encuentro con una persona también, que desgraciadamente viví situaciones muy cañonas porque pues empezó a hablarme bonito, solicité trabajo con él, me dijo, oye, quiero tomar un café contigo, y yo, ¿cómo para qué? Pues para hablarlo de tu trabajo, y dije, pero ¿vas a contratar? No, pues bueno, al final del día no me contrató, pero me embaucó porque pues este hombre en ese tiempo trabajaba en la política y aparte estaba como en una dependencia de gobierno. Pues me lavó el cerebro, que me iba a dar trabajo ahí, etcétera. Entonces, y ya después empezó a entablar como una relación de hablarme bonito y todo. Vuelvo a lo mismo, yo con esa situación de carencia, de amor, de alguien que me abrazara, de alguien que me dijera que las cosas iban a estar bien, pues no me las dio y me la empezó a dar él, porque era un chavo que estaba preparado. Bueno, en ese momento era chavo, ¿verdad? ¿No? Ni yo tampoco, pero en ese momento conocía el tema, supo de mi situación, me empezó a guiar y me empezó a preparar, y yo dije, es una persona que está creyendo en mí, entonces... Pero bueno, él también traía sus situaciones porque él hizo una reforma de ley que se llamaba el Pacto Civil de Solidaridad, que era lo que antes era el matrimonio, pero en ese tiempo era el Pacto Civil, para no llamarlo matrimonio, para que la gente no se asustara. Y él como que, ay, por amor, quiero que
que nos pactemos. Y yo, ¿qué es eso? Es una ley que se va a sacar aquí en Coahuila, que quiero que tú y yo seamos como los primeros, etcétera. Y bueno, para mí todo eso fue wow, o sea, alguien me está dando mi lugar y no, pero resulta pues que no. Hasta el final del día, en este pacto, sí, de todas las mesas, si fue mi familia una mesa, fue mucha gente, porque todas las demás mesas fueron de políticos, de muchas gentes que yo no conocía y que al final del día, con el tiempo me di cuenta que básicamente todo fue una... Para poder quedar bien. Una parafernaria, una actuación para él poder sacar esta ley y de alguna manera, pues bueno, quedar bien, ¿verdad? Entonces, eso ya lo noté yo con el transcurso del tiempo porque pues empezamos a tener problemas. Era una persona que hasta cierto punto, pues, manipulaba mi vida. Empezaba a quitar toda la esencia de Israel, obviamente ya preparado, porque en ese momento yo ya me había informado sobre infecciones de transmisión sexual, sobre VIH, sobre derechos. Entonces como que indirectamente sí vivía como una opresión, pero por otro lado ya Israel, el informado, el que estaba de alguna manera formándose, empoderándose, pues estaba surgiendo. Entonces cuando yo vi que toda esta situación estaba no muy bien por la situación que vivía con él, decidí apartarme de él, pero él lo quiso y empecé a vivir situaciones de violencia, ¿verdad? Violencia, pues, de todo tipo, ¿verdad? Moral, social, sexual, etcétera. Y volvió otra esa situación a mi vida de qué está pasando, ¿verdad? Porque las cosas me vuelven a suceder, pero bajo otro contexto, y decidí separarme. Fueron 7 años bien difíciles, la verdad, como en los 7 años. Me había separado antes, pero él fue y trató como de amedrentarme y regresé, ¿verdad? Regresé y por una situación de miedo, hasta que definitivamente, o sea, volvió a suceder una parte muy, muy fuerte también, algo de que pues ya legalmente tuvimos que cerrar eso. Obviamente él no fue como la mejor término posible, condición, pero al final del día yo creo que era lo más saludable, ¿verdad? Y bueno, digo, esto que les estoy contando básicamente ha sido un proceso de años. Las canas no son de gratis, no se crean. Yo vengo de familia canosa, pero ha sido un proceso donde hoy en día me doy cuenta lo importante que es que una familia tenga una aceptación con sus hijos, que los abrigue. No se trata de aplaudir o no si es gay o no es gay, se trata de una situación de amor, de ser humano, de comprensión. A veces cuando tú como ser humano estás como desprotegido, cuando te sientes desprotegido es cuando los raptores o los opresores eres como presa más fácil, ¿sabes? Eres vulnerable. Eres vulnerable y ahí es donde desgraciadamente eres vulnerable a discriminación, vulnerable a las infecciones de transmisión sexual, vulnerable al VIH-Sida. De maltrato, de violencia, eres vulnerable de las drogas, del alcohol. Exactamente. O sea, que las otras personas se aprovechen de ti, que quieran sacar provecho de ti para el beneficio de ellos. Exactamente. Y te digo, desgraciadamente lo tuve que aprender en carne propia. O sea, hoy en día te puedo decir que soy una persona, no es que sea completamente feliz, tengo mis situaciones en mi trabajo como y todo, como todo mundo, pero hoy en día te puedo decir que gozo de una salud, porque hoy en día soy una persona indetectable, soy una persona que está muy bien de salud. Tengo, mi familia obviamente me acepta, mi mamá hoy en día, no nada más mi mamá, todo mi contexto de tíos, tías, sobrinos. Tengo no una asociación, pero haz de cuenta que un grupo de personas que yo apoyo y que doy conferencias en el Capacit, en escuelas o en universidades. La verdad es que ya no lo hago tan seguido porque obviamente yo trabajo y vivo de otras cosas, pero siento que así como la vida tuve cosas muy cañonas, la vida también me regaló, si se fijan, en todos los procesos hubo un ángel, desde el momento que estaba tirado y me recogieron, desde el momento en que la iglesia me hizo hacia un lado, hubo una persona que me apoyó, mi maestra de la escuela de la iglesia, cuando la veo la abrazo y lloramos juntos y me acepta como soy, a pesar de que ella tiene una creencia, me dice, hijo, tú sigue adelante, entonces me apoyó. Cuando llegué en el momento más vulnerable de mi vida en la salud, acá en San Diego,
Hubo también ángeles, a mi tía Francesca Guillén, que le mando saludos, allá en San Diego, California. Me ayudó y me metió a este programa de salud. Entonces, en todos los procesos, lo que la iglesia me decía, que Dios no iba a estar de mi lado, Dios es más cuando estuvo de mi lado, porque en esos momentos difíciles, y yo sé que fue Dios porque fue por medio de muchas personas que me apoyaron. Entendí que a Dios no es que no le gustara mi manera de ser, simplemente yo creo que no le gustaba cómo sus propios hijos señalaban y juzgaban a alguien sin saber que me estaban haciendo un daño muy cañón, ¿verdad? Porque me estaban orillando a situaciones muy, muy cañonas. Y ahí es donde me doy cuenta que, por eso les digo que ahí es donde me doy cuenta que Dios ha sido como mi papá. A lo mejor no tuve un padre terrenal, bueno, sí lo tengo, que le mando saludos, pero en el aspecto del cuidado y la situación psicológica nunca me apoyó. No tuve un padre terrenal, pero sí tuve un padre celestial que me cuidó, que me ayudó y que hoy en día hace que yo esté aquí, la verdad, te digo, gozando de salud. Y gracias a todas esas situaciones que tuve, por eso es que decidí dar conferencias y apoyar a otros chicos que se encuentran en mi misma situación. Ellos me hablan, yo los apoyo con pre y post consejería, doy conferencias, porque de esa manera siento que le estoy devolviendo un poquito a la vida, pues de las cosas que me dio, que en su momento, como te dirá, esta me da cosa porque que en el momento más tirado estaba en la vida, más hundido en el lodo, hubo gente que me rescató y me sacó de ahí. Entonces, hasta cierto punto yo le quiero pagar a la vida y pagarle a Dios lo que hizo por mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues por medio de estas pláticas, por medio de dar acompañamiento en pre, post, consejería. No lo hago todo el tiempo. Yo no es que tenga una página, no es que yo vaya a los medios de comunicación y diga que yo hago esto, porque es un trabajo que lo hago callado y lo hago por detrás del telón, porque no me interesa la ovación, no me interesa el reconocimiento, me interesa estar bien conmigo mismo, agradecerle a la vida, agradecerle a la gente que me ha apoyado, y es una manera de pagarlo, ¿verdad? Poder hacerlo por las demás personas, ¿verdad? Y yo quiero agregar algo, Israel, también agradecerte a ti, gracias a Dios que puso en tu camino a las personas correctas, que cuando tú estabas en el hoyo, estuvieron ahí para ayudarte, pero también fue tu voluntad. O sea, si tú, aunque esas personas que fueron los ángeles estuvieran ahí, si tú no hubieras querido, no te hubieras levantado. Sin embargo, tú tuviste también esa fuerza y esas ganas de salir adelante y ve dónde estás ahorita. Entonces, también es agradecerte a ti mismo, de que tú has hecho mucho también por ti. Eso no lo olvides. Siempre, siempre agradécete a ti. Sí, bueno, fíjate que tienes razón lo que has dicho, porque nunca me he agradecido a mí. Siempre he agradecido a los demás, pero tienes razón, o sea, a veces uno no valora que a veces el Israel, ese chiquito, que a lo mejor internamente sigo siendo un niño, pero ha sido fuerte y que se ha caído una y otra vez, y no han sido situaciones nada fáciles, han sido cosas muy de vida o muerte, pero al final del día ha salido adelante y ha salido avante. Eso es lo que a veces digo, ay, un apapachito para mí no está de más, la verdad, porque a veces uno va por la vida corriendo, haciendo por los demás y tratando de solucionar situaciones, y no tienes como esa introspectiva de decirte y levantarte un día y decir, gracias, Israel, por lo que has hecho por ti mismo, ¿no? Porque eres un fregón. Por no decir otra, porque eres un chingón. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, totalmente cierto. Digo, me gustaría... Yo creo que lo dijo bien Laura. Ese fuego tuyo que siempre te hizo reconocer esto no, ¿sabes? O sea, y cambiar lo que estabas pasando y no quedarte ahí. Digo, porque sabemos que luego cuando enfrentas la violencia, se quedan ahí. Sí. Y ya no salen. No, pues yo creo que fue un aspecto más de sobrevivencia, ¿sabes? El poder salir adelante, o sea, no te creas, hubo momentos donde decía, yo ya me quiero, mejor que Dios me recoja y que me lleve. Sí, ¿verdad? Ya mejor que me recoja. Y ya, o sea, que así como me dio esa situación, pues ya mejor
Pero no, o sea, yo creo que Dios también no se equivoca y mira, te voy a ser sincero, ha ayudado a tanta gente, a tantos chicos a salir de situaciones de situaciones de VIH, de infección de transmisión sexual, de violencia, que también yo no voy a estar diciendo, o sea, la gente que se acerca a mí, yo apoyo y hoy en día te puedo decir que son las personas que son los amigos más leales porque han estado ahí, porque me apoyan, porque Irra, ¿cómo estás? O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, amor con amor se paga y yo creo que eso que en algún momento yo no tuve, trato de darlo ahora para poder agradecerle a la vida lo que hasta cierto punto me tocó vivir, ¿verdad? Lo vivo, sí, hoy la verdad es que ya no lloro tanto, sí me puede mucho porque es como agradecerme, pero ya no antes sí era mucho llorar y sacarlo, porque era vivirlo, pero hoy en día creo que ya esa parte la superé y ayudo para contener a otras personas que a lo mejor pudieran estar en mi misma situación, ¿verdad? Y aparte de eso mismo, de tanto de que lloraste, pues fue también como un desahogo, ¿no? Ajá. También fue como una terapia, ya ves sí. que dicen, tienes que sacarlo hasta que ya lo sanas, entonces sí, exactamente. eso también te ayuda. Me gustaría recalcar algo, que me parece bien importante, en la cuestión de las enfermedades del VIH, que como dijimos, pues para nosotros era como en nuestros tiempos, era la sentencia de muerte. O sea, ya es algo con lo que se puede vivir. O sea, ya... Y eso es para la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, el que sepan que no es ninguna sentencia de muerte. Digo, ya hay enfermedades, porque también el cáncer, por ejemplo, ya muchas enfermedades, ha avanzado la ciencia mucho y pues no vamos al tanto, ¿no? Entonces ya hay ciertas enfermedades que si antes era una sentencia de muerte, ahora ya no lo son. Entonces el que no tengan miedo, porque si luego uno no quiere ir al médico porque luego le van a decir qué es lo que tiene y, ya sé. Y le entra el miedo, ¿no? Entonces el chiste es ese, ¿no? Que el enfrentarlo y el ver que puedes seguir viviendo y puedes gozar de una buena calidad de vida. Sí me gustaría como recalcar eso. Y tengo una pregunta también. Sí, claro. ¿En qué momento o cuál fue el proceso, si es que hubo un proceso en el que tú ya viste la aceptación o el amor de tu mamá? Y me gustaría como recalcarlo porque para que sepan quienes están pasando por esa misma situación en el que fueron rechazados o en el que no son aceptados por sus papás, que vean que van a poder vivir con eso, o bien que también es posible cambiar esa situación. Sí, bueno, fíjate que yo creo que mi mamá, hablo en específico de mi mamá porque es la que ha estado en el proceso. Mi papá, repito, es un padre ausente que él ni por aquí, o sea, tiene idea de lo que yo viví, ¿verdad? Yo creo que igual se entera por aquí. Pero hablo de mi mamá, yo creo que al principio sí era una situación de que es que no, tú no eres gay, no, es que estás equivocado, no, es que esto... Vivió con una negación. Y yo creo que ella lo aceptó hasta que me dieron este diagnóstico. Y yo creo que eso, la retumbó. Y ha de haber dicho, es mi segundo hijo que se va a enfermar de una situación muy difícil. O se va, o lucho por él. Y yo me acuerdo que cuando yo me fui a Monterrey a estudiar, no sé cómo le hizo, pero hasta cierto punto ella hablaba con mi tío. Mi tío es gay, el de San Diego. Entonces yo creo que ahí mi tío, no sé, yo creo que le hizo un coaching de, hermana, es que yo siempre he sido gay, estoy acá, por eso es que me he separado, porque la familia, etcétera. ¿Quieres que eso quiera para tu hijo? Y yo digo que hubo un momento que hablaron, porque cuando yo estudiaba en Monterrey y regresaba en mis vacaciones, yo a mi mamá la veía como, hijo, estamos sacándolo de la visa y te vamos a ayudar, todo va a estar bien. Y desde ahí yo empecé a sentir como que, incluso en algún momento me dijo, ¿cómo fue me dijo una palabra que me dijo, ¿cómo no te voy a amar si tú eres mi hijo sobre todas las cosas? Y si Dios
o sea, te mandó en mi camino y estás aquí conmigo, es porque yo te voy a apoyar y te voy a hacer fuerte. O sea, dice, antes de conocer la iglesia, yo tuve a mi hijo. Y eso se me quedó muy grabado. Como dando a entender de que sí, una cosa es la iglesia y la creencia, pero antes me tuvo a mí, antes de conocer la iglesia cristiana, ¿verdad? Y hoy en día yo te puedo decir que mi mamá sigue siendo una persona creyente, va a la iglesia, yo no voy y lo respeta, pero también hasta cierto punto respeta mi manera de pensar. Los dos somos... Hoy en día mi mamá es mi mejor amiga y en la situación de que ella cree en Dios, yo también, pero yo no en la iglesia. Siento que esta parte la entendió perfectamente, me acepta como soy y desde ese momento fue como trabajar en conjunto, en equipo. Pero vuelvo a lo mismo, no había... Si ella, no es algo que ya se lo he dicho a ella, no es un reclamo, pero si ella hubiera parado unas antenitas desde antes y haber visto, hijo, oye, ¿cómo te sientes? Tienes esto, veo que te manejas más con o sea, desde ahí, si hubiera creado las bases de la seguridad y el amor, a lo mejor todo lo que pasé no hubiera pasado, porque hubiera encontrado en ella ese refugio de platicarle, de decirle, ma, conocí a esta persona y me está diciendo esto, ma, oye, pero no lo hice, ¿por qué? Por el miedo a ser juzgado, por el miedo a que Dios decía que estaba mal, por el miedo a que la familia no era homoparental y que tendría que ser nada más hombre y mujer. Entonces, indirectamente fueron creando miedos en mí que me hicieron separarme, pues, de mi contexto inicial, de mis raíces, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, mi madre fue cuando ya, pues, básicamente empezó a creer en mí y yo a creer en ella en este aspecto de que se acercó, nos abrazamos y vivimos este procedimiento juntos. Y hoy en día te puedo decir que ella está al pie de todo y está consciente de cualquier situación. Incluso me ha ayudado con mamás de personas también y ella misma da así como ella lo vivió, pero por la parte de mamá, pero ahora ella hablándolo claro. con la mamá del niño o del chico, ¿sabes? Pero desde ese momento, sí. Ay, o sea, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, ¿cómo te diré? Es que todo lo que tú me estás platicando es precisamente lo que yo le digo a los papás de mis adolescentes. Ajá. Porque es exactamente eso es lo que les digo. O sea, necesitan tener buena comunicación con sus hijos. Porque... Y lo que ellos se sientan aceptados. Pero es que como papás es bien difícil. Porque son palabras, porque son acciones. Un ejemplo, que mi hija se iba a poner un vestido y luego se puso un pantalón y yo quería verla arreglada. Y entonces le hice una mueca de que, ay, o sea, así como que no, es que ponte el vestido, ¿no? Y entonces, digo, en este caso, gracias a Dios, no digo que es perfecto, pero por lo menos en esta situación la niña sí tuvo la confianza de, a ver, mamá, es que ¿por qué? O sea, es que yo siento que tú no quieres y que no me aceptas y no, mi amor, no, ya, mira, y el responderle, claro. ¿No? Pero entonces como esas pequeñas acciones que podrían no ser nada, o sea, sí calan y sientes ese rechazo. Sí, que a lo mejor para nosotros como adultos es, ay, no es nada. X. Pero para ellos como niños le repercute enormemente, ¿no? Porque, o sea, son las pequeñas acciones de cumplir expectativas. O sea, como papás tenemos hacia los hijos de cumplir expectativas. Exacto. Y entonces al no cumplirse, pues muestras tu desagrado porque pues es tu emoción, es tu sentimiento. Porque idealizaste. Y las cosas a veces no son así, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta más, en ese momento yo no tenía información, ojo, hoy en día los chicos tienen acceso a la información y a veces conocen hasta más que los mismos padres. Sí. Ellos lo que necesitan es, papá, pregúntame y dime cómo y yo te digo cómo me siento y hoy en día ya es así, te digo, lo he visto porque lo veo con mis sobrinas, con chicos, hijos de mis amigos, que ahora es al revés, y a veces ahora los padres son los que, no, ¿cómo hablo? ¿Cómo rompo este bloqueo, esta situación con ellos? Y hoy en día no, yo creo que los niños, y más de esa edad, digo yo, a mis 15, 16 años, sentía que era un niño, un mocoso, ahora los chavos de 15, 16 años, híjole,
tienen, o sea, la información prácticamente en sus manos, ¿verdad? Sí, claro. Solo hace falta que el padre pues lo conduzca por donde debe ir, ¿verdad? Porque es que, por ejemplo, yo le digo a mi niña, mi amor, cualquier duda que tú tengas, pregúntame a mí, mi amor. Digo, porque yo me acuerdo todas las dudas que teníamos nosotros como niñas, que éramos de que si el periodo, que si me va a bajar, que si cómo es, y que simplemente, digo, muchos detalles yo no le iba a preguntar a mi mamá, o sea, qué vergüenza. Entre nosotros mismas. Y entonces entre nosotros le preguntabas a tus amiguitas, pero todo mal informado. Exactamente, o sea, ese es el problema. Entonces yo le digo a mi niña, mi amor, o sea, sí, platícalo con tus amigas, pero por favor, cualquier duda que tú tengas, pregúntame a mí, mi amor, porque yo te voy a dar la información correcta. Porque pues yo ya sé, pero es eso, ¿no? O sea, si no tienes la confianza, va a estar mal informado y va a ser presa fácil de todo. Entonces, sí. Crea ese vínculo de confianza con tus hijos. Una tarde llévatelo a tomar un café, platica cómo te va en la escuela, dime quién es el que te hace bullying o sea, entabla esa conversación más allá de padre e hijo. Y vuélvete tu amigo. O sea, y es lo que yo siempre le digo a mi mamá, tú no eres, bueno, eres mi mamá, pero es que tú eres como mi amiga y desde que tú eres mi amiga, yo tengo la facilidad de platicarte a ti esas situaciones, ¿verdad? Entonces, vuélvanse amigos de sus hijos y rompan esa barrera de yo soy tu padre y te tengo que decir y así, no, sino al contrario, o sea, denle esa confianza. Vuelvo a lo mismo, donde ellos puedan crear esas bases de amor, de confianza, de seguridad, y que el día de mañana personas ajenas no vengan y rapten la integridad de sus hijos, ¿verdad? Y que puedan terminar mal. Yo, gracias a Dios, estoy bien, pero pude haber terminado mal porque pude haber quedado ahí muerto en la calle, o pude haber llegado a una fase peor y ya no haber encantado la cuestión del medicamento, o pude haber de muchas maneras, pero en todas, pues gracias a Dios me rescató. Pero tú estás esperando que pase eso con tu hijo, pues no, ¿verdad? Y sobre todo, digo, porque es no saber cómo, ¿sabes? Sí, yo quiero ser amigo de mi hijo, pero no sé cómo serlo. Y no es solapar, y no es aplaudir, como tú dijiste, sino es nada más escuchar. Escúchalo, no lo juzgues, no lo regañes, no le digas. Hasta después, entonces ahora sí ya lo puedes guiar, pero cuando el hijo te quiera decir algo, en ese momento solamente escucha para que él se sienta aceptado. Exacto, así es. Sí. Ya para finalizar, bueno, antes que nada les agradezco la invitación. Este tipo de podcast sirven mucho para abrir mentes, abrir conciencias. Y yo sé que todos en algún momento estamos educados con ciertas situaciones, ¿verdad? Cuadrados, redondos. Pero en la vida no hay un plan perfecto. El plan perfecto es conectar con los tuyos, escuchar a tus hijos, olvidarte de prejuicios, olvidarte lo que la sociedad, lo que la iglesia, lo que la familia diga. Y es vincular más con tus niños. Digo, no tengo yo niños, no tengo la fortuna, pero aquellos que son padres es importante que lo hagan porque al final del día la tecnología crece, la información se desarrolla y hay que estar muy receptivos a lo que nuestros hijos consumen de afuera, quiénes les hablan, de dónde están obteniendo la información, porque si tú no eres listo para poder llegarle a tu niño y para poder estar consciente de lo que está viviendo, ojo, consciente de lo que está viviendo, siendo tu propio hijo quien vive en tu casa, puede que sea muy tarde cuando ellos hayan tomado decisiones tan difíciles y tan a la ligera como en su momento yo las tomé, ¿verdad? Entonces básicamente es eso. Acérquense, hablen con sus hijos. Una orientación sexual no define un ser humano, un diagnóstico de salud no define un ser humano, un diagnóstico, una situación de problemas que haya tenido una persona no define a una persona. La persona yo creo que define su interior. Entonces, si quieres conocer el interior, acércate, conócelo, darle esa seguridad, esa confianza y ese amor para que lo pueda desarrollar de manera pues buena, integral, ¿verdad? Como debe de ser. Y les agradezco mucho, la verdad, pues que me hayan invitado, porque ya después igual hay luego que me inviten de nueva cuenta y hablamos de otros temas también. Isra, pues muchas gracias. Tu historia pues es una historia de valentía, de superación.
de aceptación, de amor. Y sobre todo me encanta el mensaje y lo que estabas mencionando ahorita. Tú eres suficiente, tú eres merecedor de amor. O sea, la gente, las personas, que si alguien que nos está escuchando, alguien que nos está viendo, piensa que por no ser lo que piensan que la gente espera de ellos, por no caber en un molde, por no cumplir con las expectativas que piensa que la sociedad tiene sobre ti, que sepas que mientras no dañes a nadie, o sea, no eres malo, porque sí me pasa, que recibo esa pregunta, ¿no? O sea, es que soy una mala persona. O sea, realmente no me merezco el amor. Me voy a ir al infierno, ¿sabes? O sea, soy un error. Y esta Lady Gaga tiene esa canción, ¿no? Donde dice que no somos un error. Y tú que estás aquí, no eres un error. Te mereces todo el amor del mundo. Y te mereces la felicidad también. Y me parece que estas últimas palabras que tú dijiste, así es, no somos un error, somos seres humanos que estamos aquí para apoyarnos, amarnos, lejos de juzgar, de limitar los derechos. Creo que estamos para unirnos y no hacernos daños entre nosotros mismos, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esta crítica, esta situación de no aceptación. No saben en dónde puede parar, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias. Pues Isra, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por abrir tu corazón. En verdad que nos has dejado impactadas con toda tu experiencia de vida. Eres una vida que inspira y yo estoy segurísima, estamos seguras que tu historia va a impactar y va a ayudar a varias personas que ven este podcast. En verdad, gracias, Isra. Abriste tu corazón al 100. Gracias a ustedes, chicas. Ya no quiero llorar porque las conozco desde chiquitas aparte también. Estamos chavitos. Porque ahorita vamos a llorar los tres. Por eso. Les agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos. Recuerden darle like, compartir. Ustedes tienen el poder de que este episodio, que este podcast le llegue a esa persona que ustedes saben, a esa persona que se les vino a la mente. Envíenselo porque sabemos que les va a ayudar. Así es. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.